Bienvenidos a la familia Lluvias de Gracia Sede. Un lugar en donde tenemos como propósitos adoración, comunión, discipulado, servicio y evangelismo. Nosotros somos y hacemos discípulos de Jesucristo y por más de 35 años compartimos de Dios con amor, fe, cuidado familiar, vida en el espíritu, obediencia, trabajo en equipo, desarrollo integral y humildad. Bienvenidos a la familia Lluvia Sede. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Lluvias de Gracia o a nuestro pastor Edmundo Guillén. Síguenos en Instagram, Lluvias de Gracia y Mundo Guillén. Mira nuestros canales de YouTube, Lluvias de Gracia y Pastor Mundo. Etiquétanos en tus publicaciones, Lluvias de Gracia Sede. Bienvenidos a la familia Lluvias. En la vida hay momentos que son inolvidables, alegrías que se quedan guardadas en el corazón, recuerdos inolvidables que nos dejan esas personas chileras, como lo es un padre. Por ello, hoy te honramos a ti, papá chilero, por lo que has hecho, haces y harás por nosotros, por amar y proteger a tu familia, por tu ejemplo y dedicación, por ser un papá chilero que nunca se rinde. Te honramos por ser un padre que sabe estar presente, que ama, que cuida y se responsabiliza por aquello que da sentido a su vida, su familia. Te agradecemos por enseñarnos a amar a Cristo con el corazón y enseñarnos a perdonar y a respetar. Siempre contamos contigo y nos haces muy feliz. Por eso y muchas cosas más, hoy te honramos a ti, papá chilero. Bienvenidos, bienvenidas a un super programa, a un programa especial, porque hoy estamos celebrando a todos los padres. Aquí en Centroamérica, aquí en Guatemala, pues el 17 de junio se celebra a papá. Hoy no es el 17 de junio, pero este domingo, el más cercano al Día del Padre, hoy queremos celebrar a los padres chileros. Si ustedes me permiten usar este modismo, tiene dos sentidos. En primer lugar, un sentido es porque recién hicimos un concurso para quién era el papá que más chile podía comer. Así que el papá que más chile comió en menos tiempo y mayor cantidad se convirtió en el padre más chilero, por el concepto de Chile, el que más come chile es chilero. Pero el modismo aquí en Guatemala, y es donde realmente lo queremos aterrizar, chilero se refiere a algo bueno, a algo excelente, a algo bonito, y en este caso tal vez un modismo anglo, norteamericano, cool, un padre chilero, un padre bueno. Pero la pregunta es, ¿habrá algún padre que es perfecto? Entonces también la pregunta sería, ¿habrán hijos perfectos? Y la respuesta a las dos preguntas es que no vemos padres perfectos ni hijos perfectos. Sin embargo, nosotros debemos entender la importancia de aprender a valorarnos y a celebrarnos. La misma Escritura reconoce que no habemos padres perfectos. Yo leo en la Escritura, por ejemplo, en Mateo 7:11, en palabras del mismo Señor Jesucristo, refiriéndose a que no habíamos padres perfectos, sin embargo, podíamos hacer cosas interesantes por nuestros hijos. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben cómo darles cosas buenas a sus hijos, imagínense cuánto más dispuesto estará su Padre Celestial a darles lo que pidan. Nosotros entendemos que los cristianos somos embajadores de Dios, representamos los valores de Dios. De igual manera, entendemos que los padres representamos o somos embajadores de Dios, que deberíamos modelar a nuestros hijos los valores, el amor de Dios hacia las personas. Aún cuando somos embajadores, los cristianos, los padres y personas que estamos en autoridad, hemos fallado.
Los cristianos hemos fallado, no por eso dejamos de ser embajadores de Dios. Los padres también hemos cometido errores y no por ello dejamos de ser representantes o embajadores del Padre. La Biblia enseña que Jesús es Señor de señores, autoridad de autoridades, por lo tanto, Dios es Padre de padres. Tenemos que celebrar este día por varias razones. Entendemos en la Escritura que nos invita, nos exhorta, nos estimula a honrar a nuestros padres. ¿Qué significa honrar? Honrar significa dar un valor, dar un precio a algo por lo que hace o por lo que es. En este caso, a una persona. ¿Por qué honramos a una persona? ¿Por lo que ha hecho o por lo que es? Nosotros honramos a Dios por quién es Él y también por lo que hace por nosotros. Ahora, ¿por qué la Biblia nos está inquietando a que nosotros honremos a Dios? Porque es una idea bíblica, es una idea del cielo. En Efesios capítulo 6, versículo 2, en la primera parte, las dos primeras palabras o las primeras 4 palabras, honra a tu padre. La Biblia nos está pidiendo entonces, es la idea del cielo, es la idea de Dios, que honremos a papá y a mamá. Hoy estamos celebrando el Día del Padre, así como un día celebramos el Día de la Madre. Honrar en el griego, aquí Efesios fue escrito en el griego popular koiné, y esa palabra nos refiere, nos implica, como he insistido, darle un precio, darle un valor. Esta palabra timao en griego nos compromete a darle un precio, un valor a nuestros padres. ¿Por qué razón? Por lo que han hecho o por lo que son. Si nos referimos a lo que los padres han hecho, de pronto podrían sacar poca calificación o un precio muy bajo, porque la historia ha sido cíclica y un padre comete un error, se repite el ciclo vicioso, un círculo vicioso, y así de generación en generación, y el mundo de pronto está sufriendo por esas situaciones. Le daríamos un precio muy bajo. Pero si también honrar significa darle un valor por lo que la persona es, entonces los padres representamos a Dios y ya no estamos pensando solamente en papá, sino tenemos que incluir en la ecuación a Dios. Hay que honrar a nuestros padres, darles un valor a nuestros padres por lo que ellos representan o porque son embajadores de Dios. Uno respeta a una persona que tiene autoridad, no exactamente por la persona, sino por qué representa a esa persona. Si uno se va en contra, por ejemplo, de un policía que tiene autoridad, uno no solo se va en contra de una persona, uno se va en contra de esa persona o de la institución que representa. ¿Hace sentido lo que estamos diciendo? Hoy estamos celebrando a papá porque la Biblia nos estimula a honrar a nuestros padres, a sabiendas, que el mismo Jesús dijo, si vuestros padres siendo malos, a sabiendas, la Biblia entiende que los padres íbamos a cometer errores, íbamos a cometer pecados, íbamos a fallar en nuestras asignaciones. Aún así los seguimos representando y Dios sigue confiando en nosotros. Probablemente tu padre no ha hecho lo suficiente para que le des ese excelente valor o ese excelente precio, para que lo celebres y lo honres este día. Pero, ¿qué es tu padre? ¿Quién es tu padre? No solo esa persona, como he insistido, sino la autoridad que representa y la que representa es Dios. Tal vez este ejemplo bíblico, esta historia bíblica, las historias a veces ilustran más que conceptos abstractos como hasta ahora he hablado. Pero quiero basarme en esta historia que para mí es impresionante y de pronto no hemos logrado captar esta perspectiva. En Proverbios capítulo número 3, del versículo, desde el 1 hasta el 4, pero básicamente el versículo 3 y 4 de Proverbios, capítulo 4, versículo 3 y 4. Antes de leer, solo quiero decirles que hay un referente de un hijo que honró a su padre aun cuando su padre era imperfecto y había cometido muchas faltas y pecados. Salomón es el hijo, el padre es David.
Salomón tuvo suficientes motivos para detestar a David, suficientes motivos para deshonrar a su padre. ¿Por qué? Bueno, si hemos revisado la escritura, nosotros sabemos que la madre de Salomón fue Betsabé. Pero ¿qué le hizo David a la madre de Salomón? Resulta que antes que Betsabé se casara con David, David había abusado de su autoridad, había codiciado a Betsabé, que estaba casado con un comandante del ejército de Israel llamado Urías, y David abusa, y me atrevería a decir que viola a Betsabé, una mujer casada. Abusando de su autoridad como rey, codicia a Betsabé, la manda a llamar, ella tiene que venir a presencia del rey con toda la autoridad, con toda la grandeza que representa un rey, y el rey tiene intimidad con Betsabé. Salomón no había nacido, por supuesto, pero esa es la historia de David. David era el padre de Salomón, pero Salomón sabía que su papá, cuando su mamá estaba casada con otro hombre llamado Urías, había abusado de su madre. Y no solo abusó de su madre, sino mató al esposo de su mamá, a Urías. David es un asesino porque mata a Urías. David es un abusador de autoridad. No sé si algunos de ustedes estarán de acuerdo conmigo. Un violador porque abusó de esta mujer. Abusó de Betsabé, la madre de Salomón. ¿Qué les parece? ¿Merecería Salomón honrar a David? Pues lo honró. ¿De qué manera lo honró? De muchas maneras. Pero en la carta o en el libro bíblico, que es revelación bíblica, en el libro de Proverbios, ya dije, versículo 3 y 4 del capítulo número 4, Salomón se está refiriendo a su padre. Dice así la escritura: porque yo también, Salomón dice, fui hijo de mi padre. O sea, mi padre tuvo muchos otros hijos, pero yo también fui hijo de mi padre. Mi padre tuvo varias mujeres, pero yo también fui hijo de mi padre. Fue uno de los hijos menores de David, delicado y único delante de mi madre. Aquí pareciera que le está echando más porras a la madre de David. Dice, fui hijo de David. Yo también fui hijo de David. Pero cuando se refiere a Betsabé, se refiere que fui cuidado, mimado, delicado por mi madre. Pero mira el versículo 4, cómo Salomón honra a David. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Y en el libro de Proverbios, una y otra vez, Salomón le insiste a los muchachos, le insiste a los jóvenes: honren a sus padres, escuchen a sus padres, obedezcan a sus padres, presten atención a sus padres. Y Salomón honra a David, escribiendo de él, dejando para todas las generaciones un libro llamado Proverbios, un libro donde aparece que David hizo algunas cosas buenas, como enseñarle a su hijo, darle sabiduría. Cualquier otro muchacho dice, ¿cómo se va a atrever este señor a darme órdenes? ¿Cómo se va a atrever este señor a decirme que yo debo obedecer a Dios, debo honrar a Dios, debo seguir los principios de Dios, abrazar la sabiduría y la sabiduría me honrará a mí? Si mi padre no tuvo nada de sensibilidad, mi padre no tuvo nada de los valores de Dios, él no tiene de qué hablarme, él no tiene de qué enseñarme, si todo lo malo que ha hecho en la vida. Sin embargo, Salomón honra a su padre. Hoy estamos celebrando el Día del Padre simplemente porque los padres representan a Dios. Probablemente, sin el probable, hay padres en un extremo excelentes como mi suegro, el padre de Berlín. Ya no está con nosotros en esta tierra, está con el Señor. Pero Berlín, no siendo niña, siendo adolescente, le preguntó a su papá si era un ángel. Probablemente tu padre fue una persona tan extraordinaria que en algún momento tú dijiste, este tiene que ser de otro planeta. Ese fue el caso de mi suegro ante los ojos de su hija, mi esposa Berlín. Pero quizás el otro extremo es que no le preguntemos a nuestros padres si fueron ángeles, sino quizás tú dices, en ese caso yo le hubiera preguntado a mi padre si no era el diablo o un demonio por todas las atrocidades que hizo. Pero dejando los extremos, los ángeles y los demonios, en un promedio, principalmente dentro del cristianismo,
Nosotros conocemos padres extraordinarios, pero vuelvo a sentar el principio. Honrar es darle un valor, un precio a una persona por lo que ha hecho o por lo que es o lo que representa. Y en ese sentido, cambiamos nuestra perspectiva y no solo nos enfocamos a lo que nuestros padres han hecho, sino a lo que ellos representan. Representan el diseño de Dios, representan la idea de Dios, representan el dibujo y el proyecto de Dios para esta tierra. La primera persona que Dios puso en esta tierra fue un hombre y lo representaba a él, representaba precisamente a lo que se iba a convertir ese primer hombre llamado Adón, que se convertiría en el primer padre sobre la tierra. Llevó entonces el ADN y el sello de Dios. Ahora, yo quiero que pensemos en cinco aspectos de cómo podemos honrar y cómo podemos ser bendecidos al dar esa honra. Las bendiciones o algunas bendiciones y algunas formas de honrar a nuestros padres. Por eso hoy estamos tirando la casa por la ventana en nuestra iglesia local. Tuvimos esta celebración al Padre Chilero, la pasamos muy bien, trajimos mariachis, cantamos, dimos regalos en nuestros pasillos, en nuestro lobby. Hubo un banner muy hermoso para tomarnos fotos a sabiendas que hay muchos desafíos y que es complejo celebrar esto, porque algunos el 17 de junio o la celebración del Día del Padre en cualquier fecha causa dolor, causa tristeza, porque se remontan al pasado. Y fíjense que no solo los hijos tienen conflictos cuando se celebra el Día del Padre, porque en vez de querer celebrarlo, ellos lo que sienten es un dolor y una herida. Pero también los padres en estas fechas se arrugan, se acongojan, se preocupan, se dan cuenta que no han hecho bien las cosas. Y el enemigo se ha aprovechado tanto para traer tristeza, amargura y odio al corazón del hijo en estas fechas, como traer un peso de culpabilidad, un peso de acusación, un peso de fracaso en el corazón de los padres. Pero el evangelio son buenas noticias para el padre, buenas noticias para el hijo. ¿Por qué debemos celebrar el Día del Padre? Por las bendiciones que podemos obtener y cuáles son estas maneras de honrar. Si yo lo pienso de esta manera, hay varios aspectos en la petición de Dios, en la idea de Dios de honrar a nuestros padres. En primer lugar, por el simple hecho de ser nuestros padres. Debemos, según Dios, honrar a nuestros padres porque son nuestros padres y punto. 2, por lo que ellos hicieron por nosotros. 3, por los beneficios que obtendremos. Puede ser que los dos primeros argumentos no sean contundentes en tu corazón, en tu mente, en tu manera de razonar. Digas, caray, ¿cómo voy yo a celebrar a mi padre solo porque es mi padre? Y luego, si nos planteamos que debemos celebrarlos por lo que ellos hicieron por nosotros, en vez de celebrarlo, entonces deberíamos actuar de una manera contraria a una celebración. Pero cuando argumentamos que debemos celebrar a papá por los beneficios que vamos a obtener, ahí cambia la historia. Ahí cambia la historia. La honra, cuando yo realizaba este bosquejo y meditaba en esta palabra, vino este pensamiento a mi mente, a mi corazón, y creo que vino de Dios. La honra en muchos casos es como una medicina. A ver, lo voy a poner en otros términos. La honra en algunos casos es como un purgante. ¿A quién? Caray, ¿a quién le encanta tomar purgantes? A nadie. Pero la esencia de un purgante, el objetivo de un purgante, el propósito de un purgante es traer salud a nuestra vida, aliviarnos, sanarnos. De la misma manera la honra. La honra es una medicina. La honra en algunos casos es un purgante, porque qué difícil es honrar a una persona que no hizo bien las cosas. Pero no te enfoques en la persona, sino enfócate en lo que tú también obtendrás. Salud, sanidad emocional, tranquilidad mental. Y en muchos de los casos, cuando hay salud emocional y equilibrio mental, entonces nuestro cuerpo también se mantiene en salud. De ahí quiero partir. De pronto, esta es la mayor razón por la cual debemos celebrar a nuestros padres. Aquí viene la primera manera, la primera forma que te quiero proponer para que honres a tu padre. Apóyale
para cosechar en el futuro. Te muestro la manera de honrarlo y también te muestro lo que tú puedes obtener. Y una de las maneras es apoyar a nuestros papás. Honra es un sinónimo de dar. Y muchas veces en la Escritura, en la Biblia, honrar se traduce como apoyar económicamente, como aportar a las necesidades de nuestros padres. Por ejemplo, en Proverbios se habla de esa honra que le debemos a dar a Dios y se traduce con un aporte, con una entrega generosa. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Así que entendemos que la honra, de alguna manera, es apoyar en las necesidades de nuestros padres. ¿Saben que este principio de la siembra y la cosecha, si uno apoya, lo que nosotros hagamos con nuestros padres en el futuro tendrá una repercusión de nuestros hijos hacia nosotros? Lo que nosotros hacemos con nuestros padres, de alguna manera, en esta ley espiritual, en esta ley hasta natural, lo que se siembra se cosecha. Viene a mi mente la vida del patriarca Jacob. En el Antiguo Testamento, en el libro de los Génesis, se nos narra una historia triste, una novela triste, verídica. Jacob, con el deseo, la ambición, la ilusión, la visión de tener la primogenitura, engaña a su anciano padre llamado Isaac. Isaac ya estaba ceguetón, no veía claramente, ya no veía. Entonces, estimulado por la mamá, aconsejado por la mamá, viene Jacob y se acerca al padre haciéndose pasar por su hermano Esaú. Engañó, mintió a su anciano padre. Y el padre le insiste una y otra vez porque no le cuadraba el asunto. Muy rápido había ido a cazar. El padre Jacob había pedido a Saúl que fuera a cazar, a cocinar, o sea, atrapar un animal, a cocinarlo y a servírselo para que entonces Isaac bendijera a Saúl. Oye, la mamá le dice a Jacob: este es el momento de engañar a tu padre, ponte las pilas. Así que cocinaron rápidamente sin haber ido a cazar. El padre le pareció raro que tan pronto hubiese cazado y tenía sus dudas. Y Jacob engaña a su papá usando el nombre de Dios en vano. Dice: Dios me bendijo, Dios me apoyó, Dios estaba conmigo y por eso pude venir luego. O sea, hasta introdujo a Dios en este engaño y en esta mentira. Estaba sembrando deshonra a su padre porque le estaba mintiendo, lo estaba irrespetando. ¿Cuál fue la cosecha que tuvo Jacob por ese engaño a su padre? Fue peor. Las cosechas siempre son más grandes que la semilla que sembramos. Porque la cosecha que tuvo Jacob es que sus 11 hijos, no un hijo, 11 hijos le mintieran, le engañaran de una manera, ¿cómo lo expreso? De una manera grosera, de una manera cruel en la palabra. ¿Por qué? Porque le hacen creer que su hijo José, que José era el hijo más amado de Jacob, le hacen creer que José ha muerto. Ellos mismos lo atrapan, lo venden a unos mercaderes que se lo llevan a Egipto, agarran la túnica de José que Jacob le había regalado, la llenan de sangre, le dicen: padre, una fiera en el campo mató a tu hijo José, solo esto encontramos, y lo devoró. Jacob pasó por años, lo que él sembró con su padre Isaac, ahora lo estaba cosechando. El principio no ha cambiado. Lo que sembramos, cosechamos. Lo que sembramos a nuestros padres, si nosotros honramos a nuestro papá, independientemente si ha sido un padre chileno o un padre no chileno, si haya sido un padre excelente o un padre no excelente, si ha sido un padre presente o un padre ausente, desconozco. Pero si tú siembras, vas a cosechar. Y lo que tú siembres con tus padres, tú lo vas a cosechar con tus hijos y con tus nietos. En Efesios capítulo 6, versículo desde el 1 al 3, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hay promesa cuando honramos a nuestros padres.
Y esta es la cosecha, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Vale la pena celebrar a los padres? Vale. ¿Por qué? Porque atraemos las promesas de Dios a nuestra vida. ¿Por qué vale la pena? Porque entonces la Biblia nos ofrece, nos promete que tendremos larga vida sobre la tierra, tendremos salud y seremos longevos. ¿Vale la pena celebrar a papá independientemente? Y el punto ya no es papá. Independientemente es lo que yo puedo obtener si camino en los principios de Dios. La segunda manera que nosotros podemos honrar de varias formas como lo podemos hacer, el principio es celebrar a papá es honrarlo. Y la honra trae cosecha a nuestra vida. Pero la segunda forma es agradécele porque Dios lo usó para traerte al mundo y tendrás alegría. ¿Por qué tendremos alegría? Porque la gratitud es la puerta para provocar felicidad en la vida del ser humano. Si hemos dicho una y otra vez que la felicidad no es un destino, la felicidad es un camino. Pero si la felicidad fuera un destino, ¿saben cómo se llama el camino hacia el destino de la felicidad? Gratitud. Una persona agradecida siempre va a estar contenta. Una persona mal agradecida va a ser una persona infeliz. ¿Cómo hacemos para agradecer a nuestros padres? Cuando nosotros celebramos el Día del Padre, hay un mensaje escondido y uno de los mensajes implícitos es gracias papá. Tú celebras lo que ha hecho algo por ti o quien ha hecho algo por ti. Pensando en este principio de la gratitud, pienso en 1 Tesalonicenses 5:18, porque el tema es el cristianismo. Este es un programa cristiano. Y la idea de acercarnos a Dios y de escudriñar, leer, estudiar la Biblia, es tratar de caminar sobre estos valores. Y la gratitud es un valor cristiano. Es una expectativa del cielo sobre nosotros. Y la Biblia espera que nosotros agradezcamos en todo momento. Eso incluye a nuestros padres. 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Sé que me estás preguntando, de alguna manera, estás pensando, ¿y cómo he de dar gracias yo a mi padre si todo lo que me hizo, lo malo que me hizo? Se entiende que uno agradece a las personas que han hecho algo por uno. Si alguien te regala algo, tú dices gracias. Si alguien te ayuda, tú dices gracias. Se da gracias por las dádivas recibidas. Y ahora la Biblia dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Bueno, si te cuesta encontrar algo por qué agradecer a tu padre, te quiero proponer esto. Agradece a tu padre porque Dios lo usó para traerte a este mundo. Estás vivo porque hubo un hombre que engendró a una mujer. Y ese hombre es tu padre. Agradécele, por lo menos si tú no encuentras ninguna razón, yo te propongo una. Estás en esta tierra porque Dios quiso y usó a tu padre. Y tu padre te engendró. Si solo esa es la razón, por lo menos encontramos una razón. Ahora, el punto es que la celebración, una celebración, siempre una celebración, el corazón es agradecer. Agradecer por lo que ha hecho o por lo que es. Que es Él, nuestro engendrador. Dios lo usó para engendrarnos. ¿Les parece? Número 3. La tercera manera como tú y yo podemos honrar a nuestros padres es enfocarnos en sus buenos momentos para no amargarnos. Estoy tratando de reflexionar, en primer lugar, que la Biblia tiene la expectativa que honremos a nuestros padres, a sabiendas de que no son perfectos, de que son malos, pero algo bueno hicieron. Estoy hoy hablando de celebrar a los padres, presentando algunas maneras o algunos verbos o acciones que son sinónimos de honrar. No solo porque la Biblia nos manda que lo honremos, sino porque también hay una repercusión en nosotros cuando nosotros celebramos, cuando nosotros honramos a nuestros padres. Así que el punto tiene que ver con Dios en obedecer al Señor. El punto es enfocarnos en nuestro Padre porque hay excelentes padres. Y finalmente el punto sería nosotros mismos. ¿Qué ganamos cuando honramos o cuando celebramos a nuestros padres? ¿Y cómo lo podemos hacer? Cuando tú te enfocas en lo que tu padre ha hecho, en los buenos momentos que has tenido con tu papá, que seguramente han habido inviernos fríos, helados, terribles,
pero seguramente han vivido excelentes veranos. Veranos con ese calor de amor, de cariño, de presencia. Como dijo Salomón de David, cuando era joven, cuando era niño, mi padre me instruía. En medio de ser David un guerrero, en medio de ser un político, imagínense el tiempo que tenía que ocupar el rey, y lo ocupaba para adorar a Dios y lo ocupaba también para gestionar, para gobernar, y aún así sacaba tiempo para estar con su hijo. Salomón tuvo que esforzarse y luchar en su mente para opacar los pensamientos negativos hacia David, que había sido un asesino del padre o del esposo de su madre, que había sido un violador o abusador de su propia madre. Tenía que opacar esos pensamientos y traer los buenos pensamientos. Y en Proverbios 4 nosotros encontramos que Salomón se esforzó para escribir las buenas acciones de su papá, y él sabía las malas acciones y él no se ocupó en escribirlas. Fue en el libro de Samuel, fue en el libro de Reyes, fue en el libro de Crónicas, donde queda registrado no solo las buenas hazañas de David, sino también las horrendas acciones de este hombre, que era un hombre que adoraba a Dios, pero que era imperfecto. Pero Salomón no se enfocó en las cosas malas de su papá, Salomón se enfocó en las buenas acciones de papá. Por eso digo que cuando escudriño la Biblia encuentro a Pablo escribiendo en la epístola del gozo, en la epístola buena actitud, y este año lo hemos declarado el año del gozo. Pero para mantenernos en el gozo tenemos que enfocarnos en Dios, en los propósitos de Dios, entender que tras bambalinas, aún en las circunstancias difíciles, Dios quiere hacer algo. Filipenses capítulo número 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Debe haber algo digno de alabanza en la paternidad de ese hombre que te trajo en la tierra. E insisto, si te es difícil pensar en alguna dádiva, en alguna buena acción de tu papá, entonces te planteo, te doy esta idea. Enfócate que Él fue la persona que Dios usó para traerte a este mundo. Sí, has sufrido, pero si no hubieses venido a este mundo, no hubieras tenido la oportunidad de tener la experiencia de nacer a la vida eterna, de convertirte en cristiano, de encontrar a tu verdadero Padre, que es Dios. ¿No te parece? Ese es el regalo que nos ha dado. Número 4. ¿Cuál es la cuarta forma, entre tantas que hay, de honrar a nuestros padres? Y ya dijimos que la honra es una medicina, un purgante que tiene un efecto sanador en nuestra vida y en nuestra mente. Perdona para agradar a Dios. Perdona a tu padre por los errores, por los pecados que ha cometido. Agradarás a Dios y traerás todas las bendiciones que produce estar sano del alma, no tener amargura y perdonar a nuestros seres queridos. Tiene que ver con enfocarnos en las buenas cosas que ellos han hecho. En Mateo 18, versículo 21, Pedro está hablando con Jesús. Pedro le tenía mucha confianza. Pedro sabía que la gente ofende, que la gente nos ofende, que en los matrimonios hay ofensas, que en la familia hay ofensas, que en la sociedad hay ofensas, que las personas hieren. Entonces Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar al que me ofende, al que me hiere? ¿7 veces? O sea, 7 veces es un número perfecto. O sea, perdonar 7 veces. Hay personas que te han ofendido 1 vez, 2 veces, 3 veces. Y eso, la primera es gracia, la segunda es sin gracia, la tercera es desgracia, la cuarta no sé ni qué palabra tendrá. Y Pedro dice, 7 veces puedo perdonar al que me ha ofendido. Y la respuesta de Jesús es 70 veces 7. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano, a mi padre, a mi primo, a mi esposa, a mi esposo, dependiendo en este caso que estamos celebrando al padre? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi padre cuando peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7. Sino aún hasta 70 veces 7. Y uno multiplica 70 por 7, 490. ¿Puede llevar uno el conteo de perdonar 490 veces a papá o al hermano?
Los teólogos, los entendidos en la Biblia, nos sugieren que esta es una metáfora, que Jesús dijo, tienes que perdonar infinitamente, así como yo he perdonado infinitamente. El amor de Dios se manifiesta en el perdón. Tal vez la evidencia más grande de tener el amor de Dios en nuestro corazón es la capacidad de conceder perdón. Dios nos concedió perdón cuando nos amó viniendo a este mundo, muriendo en la cruz. Y las palabras de Jesús poéticas ahí en el Calvario. Perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús nos ha perdonado y nos ha amado, y ahora ese amor que hemos experimentado los cristianos, tú y yo, de allí tenemos que agarrar fuerza para decir, wow, así como Dios me ha tratado, que me ha amado, que me ha perdonado, no 490 veces, sino nos ha perdonado 70 veces 7, quiere decir infinitamente, así nosotros debemos perdonar a nuestro Padre. Luego el apóstol Juan, el discípulo amado, trajo una palabra más confrontante. Dice en el capítulo 4, versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su padre, a su hermano, a su prójimo, es un mentiroso. Pues si uno que ama a su hermano, pues si uno no ama a su hermano, pues si uno no ama a su padre a quien ve, tampoco puede amar a Dios a quien no ve. Finalmente Marcos 11:25 dice, y cuando estéis orando, se está refiriendo a las personas que tienen comunión con Dios, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra tu padre, contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Cuando celebramos al Padre, enviamos un mensaje de gratitud, enviamos un mensaje de perdón. Porque acercarse al papá y decirle feliz día del padre, darle un beso, darle un abrazo, darle un regalo, llevarlo a comer, no es una manera de perdonar, no es una manera de decir me estoy enfocando en las cosas buenas que hiciste, o por lo menos me estoy enfocando que por ti yo estoy en este mundo, Dios te usó para traerme. Es tan difícil perdonar, por eso la honra y estas virtudes cristianas son muy complejas. Y solo cuando uno ha experimentado la conversión, una naturaleza buena, uno lo puede hacer. Pero sí se puede hacer. Y los beneficios que uno vamos a obtener, por eso te celebramos, papá. Por eso celebramos a los padres de Guatemala, a los padres de Centroamérica, a los padres de Latinoamérica. Para que el mundo sea mejor, tenemos que celebrar y perdonar. La historia que siempre me ha impresionado, trato de pensar en muchas historias que conozco, muchos ejemplos, pero el que más me ha tocado el corazón es de un joven salvadoreño que vio cómo su padre asesinó a su mamá y quiso matarlo a él. Él salió huyendo, se vino para Guatemala, pasaron los años, de niño a adolescente se hizo joven y él atesoraba en su corazón, guardaba en su corazón, un día tengo que crecer, voy a ir a buscar a mi papá, lo voy a ir a matar por lo que le hizo a mi mamá. Guardaba rencor, amargura y odio en su corazón. Fueron pasando los años, él se contactaba con familiares, hizo varios viajes a El Salvador. Quiero contarles que de la capital de Guatemala a capital de El Salvador, en un buen tiempo, en auto, uno podría hacerse 4 horas. O sea, estamos muy cerca. Para aquellos que viven fuera de Centroamérica, les pongo el contexto. Estamos cerca, las dos naciones, hermanas. Y este joven quería matar a su papá. Pasan los años, no lo encuentra, lo fue a buscar 2 veces a El Salvador. Y él seguía luchando con ese odio, ya viviendo aquí en Guatemala. Un día lo traen a un retiro de jóvenes, a un pacto de jóvenes, a un encuentro de jóvenes donde se ministra sanidad divina. Y uno de los centros de estos retiros, el enfoque de este retiro es ser perdonado por Dios y tomar fuerza para perdonar a los demás y así tener libertad en la vida. Cuando él escucha que hay que perdonar generalmente a los que más nos han ofendido y a veces han sido nuestros padres, él se resiste, pero tiene una liberación, el perdón entra en él, la amargura es rota, sale de su vida. Y es impresionante, eso me lo contó él mismo, este muchacho me lo contó. Y me dijo, ¿sabe qué, pastor? El día que yo salí de ese retiro, quizás me lo va a creer o no me lo va a creer, ese día yo encontré a mi padre en Guatemala. Él era salvadoreño, andaba acá en Guatemala y yo lo encuentro, lo reconozco.
Había esperado toda la vida para matarlo. Y ahora que lo encuentro, no puedo vengarme, porque Jesús había entrado en mi corazón. Y ahora, en lugar de vengarme, lo abracé, lo besé, le hablé de Jesús y se entregó a Jesús. Y con esto yo quiero concluir. Quiero concluir con la quinta forma de honrar a nuestros padres. Y la quinta forma de celebrar a nuestros padres de honrar a nuestros padres es celebrarlo. ¿Por qué celebramos el Día del Padre? Porque queremos honrar a los padres. Porque sabemos que si los honramos, atraemos bendición y también traemos esperanza. Cada vez que tú le agregas valor a una persona, cada vez que tú celebras el cumpleaños de tu hijo, cada vez que tú celebras tu aniversario de bodas, cada vez que tú celebras algo, le estás dando un futuro mejor a esa persona. Le estás diciendo: creo en ti, hay esperanza, Dios creo en ti. Por eso estamos celebrando el Día del Padre. Y la idea que tú escucharas o vieras, ya sea en la radio, en la televisión, en la plataforma, es que supieras que el Padre de padres, Dios, nos ama. Y Dios es un Dios de esperanza. Puede ser que nosotros tengamos odio en nuestro corazón hacia nuestros padres, o puede ser que nosotros nos entendamos malos padres. Pero en esta celebración es un mensaje de salvación, es un mensaje de esperanza. Ese hombre con el que comencé, ese mal padre con el que comencé hoy esta prédica, David, un asesino y un violador, tuvo un encuentro con Dios, varios encuentros con Dios, pero el Salmo 51 lo deja plasmado. Ten compasión de mí, Dios mío, conforme a tu fiel amor, conforme a tu gran misericordia, borra mis rebeliones. Y vaya que había tenido rebeliones. Reconozco que he sido rebelde, siempre tengo presente mi pecado. No le soltaba, y así habemos muchos padres. No nos tienen que decir los errores que hemos cometido. Estamos conscientes, nos da pena, nos da vergüenza, pero ¿cómo podemos retroceder el pasado? Pero algo sí podemos hacer, lo que hizo David, ir delante de Dios y decirle en el versículo 2, lava todas mis culpas y límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, siempre tengo presente mi pecado. Verso 4, pequé contra ti y solo contra ti, delante de ti hice lo que es malo. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable. El que ha cometido errores ya ha cosechado, ya tiene dolor, ese sentimiento de culpabilidad. Son juicios y es justa tu sentencia. Pero dice el 7, purifícame con hisopo de olor agradable y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme sentir felicidad y alegría, que se alegren los huesos que has quebrantado. Aparta tu vista de mis pecados y borra toda mi maldad. Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Una vez más quiero ser fiel en mi espíritu. No me alejes de ti, ni me quites tu Santo Espíritu. Hazme sentir de nuevo la alegría de tu salvación y que me sostenga tu Espíritu que me guía. Padres, podemos hacer lo de David, reconocer que hemos fallado, pedir perdón a Dios y Él nos perdonará. Señor, quiero agradecerte porque hoy celebramos el Día del Padre. Oro para que todos los que somos hijos comprendamos la revelación de la honra. Es una medicina, es un purgante. En algunos casos no nos gusta honrar por el pasado que ha existido, pero hoy entendemos que no se trata del pasado, se trata del futuro que yo pueda obtener cuando honre y celebre a mi Padre. Por otro lado, nosotros los padres hoy pedimos perdón por los errores que hemos cometido. Sabemos que han sido justas tus reprensiones sobre nuestra vida, pero hoy nos acercamos al Dios que ofrece perdón, que ofrece amor. Te confesamos nuestros pecados, te pedimos perdón y recibimos por la fe, nos arrepentimos, le damos la espalda al pecado y en lo que tengamos de vida, Señor, queremos enmendar nuestros errores. Gracias porque hoy celebramos al mejor Padre, a ti, que eres el verdadero Padre. Te amamos, Jesús. Bendice nuestra nación, bendice nuestras familias y bendice nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén.
¡Wow! ¡Qué bello, qué delicioso es poder adorar a Dios! Sabemos que Dios tenía una palabra específica para ti en esta hora. Así que gracias por habernos acompañado. En la pantalla están apareciendo nuestras plataformas para que tú puedas conocer más de Lluvias de Gracia y para que te unas a nosotros y puedas estar en contacto de todas las actividades que tenemos que seguro te van a bendecir a ti y a tu familia. Gracias una vez más por habernos acompañado. Oramos para que lo que Dios habló hoy a tu vida pueda dar mucho fruto. También queremos agradecer a todas aquellas personas que con su generosidad nos ayudan a poder compartir el evangelio y llevar las buenas nuevas de Jesús a todo el mundo. Una vez más, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Si este programa fue de bendición a tu vida y formas parte de la familia Lluvias de Gracia, te invitamos a que seas generoso siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla o que lo hagas en tu iglesia local. Dios te bendiga. Bienvenidos a la familia Lluvias de Gracia Sede. Un lugar en donde tenemos como propósitos adoración, comunión, discipulado, servicio y evangelismo. Nosotros somos y hacemos discípulos de Jesucristo y por más de 35 años compartimos de Dios con amor, fe, cuidado familiar, vida en el espíritu, obediencia, trabajo en equipo, desarrollo integral y humildad. Bienvenidos a la familia Lluvia Sede. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Lluvias de Gracia o a nuestro pastor Edmundo Guillén. Síguenos en Instagram, Lluvias de Gracia y Mundo Guillén. Mira nuestros canales de YouTube, Lluvias de Gracia y Pastor Mundo. Etiquétanos en tus publicaciones, Lluvias de Gracia Sede. Bienvenidos a la familia Lluvias.